Ahora sí, podríamos hablar acerca de esto, por favor, de reproducción celular. El primero y segundo párrafo, ¿lo puedes leer, Marifer, porfas? ¿Cuál, profe? ¿El primero? Ajá, el primero y el segundo, se conoce y la célula. Se conoce como reproducción celular o división celular a la etapa del ciclo en la cual cada célula se divide para formar dos células hijas distintas. Este es un proceso que se da en todas las formas de vida y que garantiza la perpetuidad de su existencia, así como el crecimiento, la reposición de tejidos y la reproducción en las series pluricelulares. La célula es la unidad básica de toda la vida conocida. Cada una de ellas, como los seres vivos, poseen un tiempo de vida durante el cual crecen, maduran y luego se reproducen a través de diversos mecanismos biológicos que permiten generar células nuevas, replicando su información genética y permitiendo que el ciclo vuelva a empezar. Bien, el siguiente párrafo, ¿lo puedes leer, por favor, Alexandra? ¿Cuál, profa? ¿Esto ocurre? Esta parte de acá. ¿Esto ocurre hasta qué? Sí. Esto ocurre hasta que, llegado a determinado momento de la vida de los seres vivos, sus células dejan de reproducirse o hacerlo de manera eficiente y comienzan a envejecer. Pero hasta que eso ocurre, la reproducción celular tiene el propósito de incrementar la cantidad de células que existen en un organismo. Bien, gracias. Esto nos está ayudando justamente a entender el por qué se tiene que dar lo que es la reproducción celular. El siguiente párrafo, ¿lo puedes continuar leyendo, por favor? En el caso de los organismos unicelulares, crear un organismo totalmente nuevo, esto generalmente ocurre cuando el tamaño de la célula ha alcanzado un tamaño y un volumen determinados, que suelen disminuirse la efectividad de sus procesos de transporte de nutrientes y así resulta muy más efectiva la división del individuo. Bien, gracias. En esta parte, no sé si recuerdan cuando hablábamos acerca de cómo se daba la reproducción celular y cómo se dividían, que era, ¿cómo se llamaba ese proceso, jóvenes? Y permanecían con el mismo número de cromosomas. la meiosis. Ajá, ¿y cuál era el otro nombre de meiosis? Bueno, que lo conocíamos en meiosis cuando comparten el mismo número de cromosomas. Mitosis. No, no, no. Acuérdense que eran las células que cuando perdían cromosomas se le conocía de un nombre y cuando no perdían cromosomas tenía otro nombre. Células haploides. Eso, haploides, pero las haploides, ¿cuáles son? ¿Las que pierden o las que mantienen el mismo número? Las que solo tienen un solo juego de cromosomas. Ok, muy bien. Ya, eso es para que hagamos repaso de memoria. Bien, jóvenes, no sé si saliera esto o no en el video, perdón por esa parte que me brinqué. Ciclo celular, entonces, nuevamente lo puedes leer, por favor, los dos párrafos, Marta. Sí, profe. Ciclo celular. ¿Alguna vez has visto a una oruga convertirse en mariposa? Si es así, probablemente estás familiarizado con la idea de un ciclo vital. Las mariposas pasan por algunas transiciones del ciclo vital bastante espectaculares. De algo que parece un gusano se convierte en una pupa y finalmente en una gloriosa criatura que flota por el aire. Otros organismos, desde seres humanos hasta plantas y bacterias, también tienen un ciclo vital, una serie de pasos del desarrollo por las que pasa un individuo del momento en que nace al momento en el que se reproduce. El ciclo celular puede pensarse como el ciclo vital de una célula, es decir, es la serie de etapas de crecimiento y de desarrollo que experimenta una célula entre su nacimiento, formación por división de una célula madre y su reproducción, división para hacer dos nuevas células hijas. Bien, gracias. Esto, si se acuerdan, les había comentado
que nos da a entender cómo va parte del ciclo celular y cómo se da por fases. Hay que entender esto y cada una tiene su ciclo. Bien, ahora sí pasamos a la fases del ciclo celular. ¿Las podrías leer, por favor, Katherine? Para dividirse, una célula debe completar varias tareas importantes. Debe crecer, copiar su material genético, ADN, y dividirse físicamente en dos células hijas. Las células realizan estas tareas en una serie de pasos organizada y predecible que conforma el ciclo celular. El ciclo celular es un ciclo y no un camino lineal, porque al final de las dos células hijas pueden iniciar el mismo proceso exacto otra vez desde el inicio. Les sigue. Tantito, perdona, es que como tocaron, perdón. En esta parte nos está dando a entender justamente que lo que decíamos, ¿no? Que hay un ciclo dentro de esta cuestión de la célula, que no es algo que va a ser constante, que simplemente va a tener ciertas fases y que cada una tiene cierto peso dentro de lo que es la parte de la reproducción, perdón, de la reproducción celular. Ok, continúe por favor, Catherine. En las células eucariontes o células con un núcleo, las etapas del ciclo celular se dividen en dos fases importantes, la interfase y la fase mitótica. Durante la interfase, la célula crece y hace una copia de su ADN. Durante la fase mitótica, la célula separa su ADN en dos grupos y divide su citoplasma para formar dos nuevas células. Gracias, Catherine. Bien, justamente esto hay que entender la parte de lo que es la interfase. Nos está diciendo que va algo en medio, que se interviene, que hay una cuestión ahí que no va a ser constante. Pero eso lo vamos a ir checando en un video que les preparé, jóvenes. De todas formas, aquí tenemos eso, nos va a definir interfase. ¿La puedes leer, por favor, Edgar? ¿Desde el inicio? Sí, por favor. Entremos al ciclo celular justo cuando se forma una célula por división de su célula madre. ¿Qué debe de hacer ahora esta célula recién nacida si desea seguir su vida y dividirse? La preparación para la división sucede en 3 pasos. ¿Le sigo? Sí, por favor. Fase G1, también llamada fase del primer intervalo. La célula crece físicamente, copia organelos y hace componentes moleculares que necesitaría en etapas posteriores. Fase S. En la fase S, la célula sintetiza una copia completa de ADN en su núcleo. También duplica una estructura de organización de microtúbulos llamada centrosoma. Los centrosomas ayudan a la separación del ADN durante la fase M. Fase G2. Durante la fase del segundo intervalo o fase G2, la célula crece más, hace proteínas y organelos y comienza a reorganizar su contenido en preparación para la mitosis. La fase G2 termina cuando la mitosis comienza. Bien, en esta parte nos está diciendo que la fase G2 va a dar pie a que haya una reproducción. Ahora, algo importante, no sé si gustan tomar nota. En lo que es el G1, en la fase G1, es donde la célula crece, ¿sale? Tal cual. Ahí, eso es lo más importante. La célula crece. Destaquen eso. En el periodo S es donde se duplica, ¿sale? Hay que entender eso, se duplican las moléculas. Eso es lo más importante de lo que es la fase S. Y la fase G, la célula se prepara para la división, que en este caso, aquí no lo tengo, pero es donde se prepara para lo que es la división. ¿Sale? La fase G2, la célula se prepara para la división. No sé si tienen alguna duda hasta el momento con esta parte. No, ninguna. ¿No? Bien, voy a compartir el video, jóvenes. Ay, permítame tantito. Ok, tenemos lo que es el ciclo celular. Lo vamos a reproducir y ponemos atención, por favor. ¿Ya lo pueden ver? Ya. Ya, profa.
Hola a todos, todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de eficiencia. Vamos a comenzar con el estudio de una serie de vídeos dedicados al ciclo celular. En este primero veremos qué es el ciclo celular y qué fase lo compone, y posteriormente trataremos los fenómenos de división, tanto de mitosis como de meiosis. Y lo primero, como no, empezar por definir ciclo celular. Y es que si nosotros tenemos una célula pequeñita que ha venido a la vida, pues su ciclo celular comprendería el periodo, o sería el periodo que comprende desde el nacimiento, desde su nacimiento, el nacimiento de esta célula, nacimiento de una célula hasta que se divide. Ese ciclo va a dividirse, vamos a borrar esto aquí, vamos a ponerlo aquí en grande, va a dividirse en dos fases principales. Una que es la interfase y otra que es la división. Vamos a colocarlo aquí primero, la interfase. Vamos a ponerlo aquí en grande. Lo he pegado aquí mucho y yo quiero dibujar por arriba, así que permitidme que vuelva un poco atrás. Algo así, vale. Esta va a ser nuestra interfase. Vamos a ver, está ahí al revés, así, interfase. La interfase sería el periodo entre dos divisiones, porque la siguiente fase, o la otra fase, sería la fase de división. División. Luego tenemos una interfase que separa dos divisiones, o dos periodos de división. ¿Por qué se ha dividido así, valga la redundancia, el ciclo? Porque es fácil, fácil distinguir los fenómenos de división. Luego, el fin de un fenómeno de división sería un buen inicio de ciclo, simplemente porque es fácil de distinguir. Luego tenemos nuestra célula pequeñita, diminuta, que ha venido a la vida, y lo primero que hace es en esa interfase crecer. Luego hay un primer periodo de crecimiento que se llama G1, G de growth en inglés. Luego ese G1 o primer periodo de crecimiento, en el cual la célula, pues va a conformarse como una célula adulta. Vamos a ponerla aquí. Ahí tantito, jóvenes. Si recuerdan, es lo que yo les venía comentando acerca de eso. La parte más importante en el periodo G1 es eso, se desarrolla, hay un crecimiento de la célula. Y esa célula adulta puede incluso llegar a diferenciarse bastante, dando lugar a una célula que incluso haya perdido su capacidad de división y pasaría a una fase externa o fuera del ciclo que se llama, que es la G sub 0, growth 0. Ya no se divide más por algún motivo, no crece más, fuera de ciclo. Y aquí tenemos tanto aquellas que se han diferenciado, células diferenciadas. Las células diferenciadas por especialización celular y son o llegan a una G sub 0 irreversible. Un ejemplo de ello sería la neurona. Vamos a dibujarlo aquí. Una neurona. Qué neurona más fea. Me vale. Esta neurona sería un ejemplo de célula diferenciada. Y que, por tanto, como digo, está en fase sub 0 porque ya no se divide más, estaría fuera del ciclo. Hay también otros casos de células en reposo, serían, por ejemplo, las células madre, que simplemente están paradas, no se dividen, aún son células indiferenciadas, pero que estarían en periodo G sub 0 porque no se dividen y a lo mejor no se dividen nunca más, y muere el individuo y no se llegan a dividir. Y serían en reposo. La diferencia que es reversible, las que están en reposo, pueden de nuevo volver al ciclo. Bien, después de la G sub 1 tenemos la fase S. S de síntesis, en inglés. En español, pues en este caso igual, de síntesis. Fase de síntesis. En ella ocurre un fenómeno importantísimo, que es, ¿cuál? ¿Lo sabe alguno? Muy bien. Aquí, jóvenes, antes de que hablen, nosotros sí sabemos, es donde los cromosomas se replican, que decíamos, ¿no? Que se duplican. Entonces, eso tomarlo muy en cuenta. Duplican los centros organizadores de microtúbulos,
luego vamos a ponerlo aquí, duplicación de los centros organizadores de microtúbulos. Eso en eucariotas, por supuesto, porque procariotas no lo tienen. Y también existiría una replicación de cromosomas. O cromosomas, si estamos hablando de una célula procariota. Y también una síntesis de todas las proteínas asociadas. Ya sabéis que el ADN, para empaquetarse y formar la cromatina o un empaquetamiento mayor, necesita unirse a proteínas que en el caso de eucariotas se llaman histonas. Proteínas tipo histona en eucariotas. Vamos a ponerlo aquí más o menos, pues ponemos un núcleo aquí a esta célula. Ese núcleo le vamos a poner pues, ese cromosoma duplicado con 2 cromátidas y vamos a ponerle otro cromosoma también que sea duplicado. Jóvenes, recordando, ¿cómo conocemos cuando se duplican las células y contienen el mismo número de cromosomas? Acuérdense, cuando hay una reproducción y se mantiene el mismo número de cromosomas. Mitosis. Dentro de la mitosis, ¿cómo decíamos que se llamaban? Acuérdense que son 2. Cuando hay pérdida es el haploide y cuando no hay pérdida, Marta, lo mencionaste hace rato. No me acuerdo, profe. ¿Alguno de ustedes se acuerda, jóvenes? Vamos a repasar desde semana 1. Diploides, muy bien. Vamos a continuar. Vamos a poner aquí una célula animal con centrosoma, centro organizador de microtúbulo, con su centrosoma duplicado, con sus 2 diplosomas duplicados. Perfecto. Y después de la fase de síntesis, perdonadme, que tengo hoy la lengua un poquito... Aquí, después de esa fase, ¿cuál sigue, jóvenes? ¿Las que hemos estado viendo hasta ahorita? La fase G2 Muy bien. ¿Y en esa qué ocurre? se prepara para la división. Perfecto. rara. Bien, y la última fase de la interfase sería la fase G2, poner aquí, G2, que sería la segunda fase de crecimiento. ¿Qué ocurre en esta segunda fase de crecimiento? Pues una preparación para la división. Aquí lo que tendríamos sería una síntesis también muy intensa, en este caso de proteínas necesarias, síntesis de todas las proteínas necesarias para la división, todo ese complejo enzimático y todas esas proteínas estructurales, síntesis de proteínas preparativas para la fase de división y duplicación de los orgánulos que haya que duplicar. Por ejemplo, mitocondria, duplicación de orgánulos que serán repartidos entre las células hijas. Vamos a colocarla por aquí, vamos a poner una célula ya medio grande y vamos a ponerle aquí su núcleo que habíamos dibujado antes con un cromosoma duplicado, otro cromosoma duplicado, sus centrosomas que ya se están separando, preparándose para entrar a esa profase, y vamos a colocar, pues, por ejemplo, un par de mitocondrias. ¿Vale? Bien, perfecto. Y ahora pasamos a la fase de división. En ella tenemos, por un lado, la división del núcleo. En caso de eucariotas, claro, vamos a ver, en procariotas hay una división diferente, no hay núcleo, que se conoce como fisión binaria. Bien, tantito, jóvenes. Ahí en esta parte entramos a lo que es la fase M y se da pie a lo que es la mitosis, que recuerdan es lo que estuvimos repasando en semanas atrás. Después de mitosis también tenemos lo que es la meiosis. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a entender justamente la parte de la reproducción celular. ¿Continuamos?
en procariotas. Y esa fisión binaria consiste en una división en fase S de su cromosoma en una posterior citosinesis, básicamente. Bien, pues la división en eucariotas tenemos una cariocinesis. Carion significa núcleo, en griego, división del núcleo. Lo ponemos aquí, una división del núcleo. Y puede ser de dos tipos, bien por mitosis, en el cual o el cual interviene en procesos de regeneración, en procesos de reproducción asexual, ya que sostienen células idénticas entre sí y a la madre. Y otro tipo especial y particular de la reproducción sexual que se llama meiosis, que solamente ocurre cuando queremos obtener gametos, para la formación de gametos. Y por último, la división del citoplasma, que se conoce como, vamos a ver si puedo escribir sin borrarlo de abajo, citocinesis. Y la citocinesis, como digo, división del citoplasma, y a ver si me caben aquí los dos tipos, que serían un tipo general por tabicación, que ocurre en las células vegetales y células de hongo, ya que tiene una pared celular rígida, y ocurre la formación de un fragmoplasto, lo veremos más en detalle en el vídeo adecuado, y otra por estrangulamiento o formación de un anillo contráctil, como ocurre en las células animales. Bien, pues eso es todo. Aquí tenemos una idea, una visión general del ciclo celular. Espero que haya resultado útil. Like, suscribiros. Bien, jóvenes. En esta parte lo que nosotros vamos a ir estudiando durante esta semana es la cariocinesis, que va a hablar acerca de mitosis y meiosis celular. Voy a dejar de compartir y voy a detener la grabación, jóvenes.